Latinoamérica nació de una promesa que nunca se cumplió. Cuando los libertadores imaginaron una gran patria unida desde México hasta la Patagonia, probablemente no calcularon que 200 años después estaríamos discutiendo si el mejor asado es argentino, uruguayo o brasileño. Y mientras tanto, cada país jura que el vecino es el problema. Bienvenidos a un continente donde la rivalidad no es política, es casi genética. Donde compartimos idioma, historia y hasta ancestros, pero nos miramos con una mezcla de cariño y sospecha permanente. Esto no es un documental. Esto es un recorrido por todo lo que creemos saber de cada país, lo que sus propios habitantes admiten en voz baja después de unas cervezas, y lo que todos callamos para no empezar otra guerra de comentarios. Empecemos por México. Porque si no empezamos por México, alguien va a reclamar. El estereotipo internacional es claro. Sombreros, bigotes, narcos y un desierto infinito donde aparentemente solo hay cactus y tiroteos. Pero la realidad es tan diferente que casi da risa. México es un país donde puedes desayunar en una ciudad con rascacielos, almorzar en un pueblo donde las calles son de tierra y cenar frente a una pirámide que tiene más años que la mayoría de países europeos. El mexicano promedio vive en un estado constante de contradicción emocional. Te dice que todo está mal mientras prepara una fiesta. Se queja del gobierno con la misma intensidad con la que defiende sus tacos de cualquier imitación extranjera. Y tiene este superpoder social donde puede convertir a un desconocido en familia antes de que termine el primer plato. Imagina esto. Entras a una casa mexicana porque te perdiste buscando una dirección. Media hora después estás sentado en la mesa con un plato de pozole, escuchando la historia completa de la abuela y prometiendo volver para las posadas. No preguntaron tu nombre hasta el tercer vaso de agua de Jamaica. Es como si la hospitalidad fuera un deporte nacional y todos compitieran por el primer lugar. México es enorme y eso crea subculturas que se miran entre sí con curiosidad y algo de desdén. Los del norte se consideran más trabajadores, más directos, casi como una extensión de Texas, pero con mejor comida. Los del centro miran a todos desde la Ciudad de México como si el resto del país fuera provincia, porque técnicamente lo es. Los del sur viven en otro ritmo, más conectados con tradiciones indígenas que a veces parecen de otro siglo. Que Yucatán jura que es república independiente y tiene argumentos históricos para respaldarlo. Jalisco cree que inventó México porque tiene tequila y mariachis. Y Oaxaca mira a todos con la superioridad moral de quien sabe que su comida es objetivamente la mejor. Pero hay algo que une a todos los mexicanos más allá de las diferencias regionales: la capacidad de reírse de las tragedias. Terremotos, huracanes, crisis económicas, presidentes impresentables. Todo merece un meme antes del mediodía. Esta habilidad para transformar el dolor en humor no es superficialidad, es supervivencia. Cuando tu país lleva siglos siendo invadido, colonizado, revolucionado y sacudido literalmente por la tierra, desarrollas un mecanismo de defensa que consiste en hacer chistes antes de que la realidad te alcance. Bajamos a Guatemala, el país que parece un videojuego de supervivencia diseñado por alguien con muy mal humor. Volcanes activos que humean cuando les da la gana, temblores que ya nadie cuenta, lluvias que pueden destruir carreteras enteras en una tarde. Y en medio de todo eso, el guatemalteco promedio camina como si nada pasara, con una calma que desconcierta a cualquier visitante. No es indiferencia, es que llevan tantas generaciones lidiando con el caos natural que ya lo internalizaron como parte del paisaje. La imagen clásica del guatemalteco incluye textiles coloridos, mercados caóticos y familias enormes donde la mitad vive en Estados Unidos enviando remesas. Y no es del todo falso. Las remesas representan una porción absurda del PIB, lo que significa que básicamente el país funciona parcialmente gracias a señores que lavan platos en Los Ángeles y mandan dólares cada quincena. Pero reducir Guatemala a eso es perderse la complejidad de un lugar donde conviven idiomas mayas que la mayoría de guatemalteños no entiende, con una capital que intenta parecer moderna, mientras el resto del país vive como si el tiempo se hubiera detenido en algún punto del siglo XX. El guatemalteco habla poco, pero observa mucho. Cuando te abre la puerta de su casa, no espera nada a cambio, pero tampoco olvida si respondiste con indiferencia. Hay una lealtad silenciosa que atraviesa familias y comunidades, una red invisible de favores y confianza que funciona mejor que cualquier sistema formal. Y aunque el país aparece en las noticias internacionales siempre por razones tristes, migración, violencia, corrupción, la gente sigue levantándose antes del amanecer para trabajar tierras que apenas les pertenecen o para cruzar ciudades en buses que deberían haber sido retirados hace décadas. Belice aparece aquí como el vecino raro que nadie sabe muy bien cómo incluir. Técnicamente está en Centroamérica, pero habla inglés, tiene reina, usa dólares propios y mira al Caribe más que a sus vecinos terrestres. Guatemala todavía reclama la mitad de su territorio, lo cual Belice ignora con la elegancia de quien sabe que nadie va a hacer nada al respecto. El beliceño vive en un ritmo caribeño donde el estrés parece un concepto importado. Tiene playas que otros países envidian,
arrecifes que atraen turistas de todo el mundo y una población tan pequeña que medio país se conoce. Es como si alguien hubiera cortado un pedazo del Caribe y lo hubiera pegado donde no correspondía, y funcionó. Honduras carga con una reputación que precede cualquier conversación. Seguridad, pandillas, pobreza. Los titulares internacionales repiten las mismas palabras hasta que se convierten en la única imagen disponible. Pero cuando estás ahí, en una calle cualquiera de Tegucigalpa o en un pueblo cerca de la costa, la vida tiene otra textura. Buses viejos que pasan cuando quieren, vendedores que gritan precios desde la acera, niños jugando en calles sin asfaltar mientras los adultos conversan en las puertas de las casas. El hondureño habla directo, sin rodeos, con una franqueza que puede parecer brusca si vienes de culturas más indirectas. La migración es tema de conversación en prácticamente todas las familias. Alguien ya se fue. Alguien está pensando en irse. Alguien acaba de volver porque no funcionó. Las caravanas que aparecen en las noticias no son fenómenos aislados, son el resultado de décadas donde las oportunidades se achicaron mientras los problemas crecían. Y aún así, hay comunidades que funcionan como redes de apoyo, donde el vecino cuida al hijo del otro, donde se comparte lo poco que hay, donde la resiliencia no es un concepto abstracto, sino una necesidad diaria. Honduras no se entiende desde afuera. Hay que estar ahí para ver que entre el caos hay códigos sociales muy sólidos, lealtades que no se rompen y una fortaleza colectiva que sorprende a quien esperaba encontrar solo problemas. El Salvador es el país que más cambió su imagen en los últimos años, para bien o para mal, dependiendo de a quién le preguntes. Durante décadas fue sinónimo de maras, la violencia callejera y una inseguridad que definía cada aspecto de la vida cotidiana. Las pandillas nacieron de una historia circular y cruel. La guerra civil de los 80 expulsó a miles hacia Estados Unidos, donde algunos se organizaron en pandillas para sobrevivir, y cuando los deportaron masivamente, trajeron esas estructuras de vueltas a un país que no tenía forma de absorberlas. El resultado fue que un conflicto interno que no aparecía en mapas, pero que controlaba barrios enteros. Hoy el país vive algo que parece ciencia ficción para quienes lo conocieron antes. Cárceles gigantescas, un presidente que comunica por redes sociales, Bitcoin como moneda oficial y una seguridad que antes parecía imposible. Dentro del país la mayoría aplaude sin cuestionar demasiado, porque cuando viviste con miedo durante décadas, si la tranquilidad se siente como un milagro, aunque venga con letra pequeña que prefieres no leer. Pero el salvadoreño real, más allá de la política, es una mezcla extraña de valentía, humor directo y una capacidad impresionante para adaptarse a lo que sea. Hablan fuerte, ríen fuerte, comen pupusas como si fueran medicina para el alma. Y tienen un sentido de familia que sobrevivió a 50 años de problemas porque no tenían otra opción. Nicaragua está tan marcada por su historia política que es difícil hablar del país sin mencionar revoluciones, sandinistas, contras y décadas de tensión que nunca terminaron del todo. La gente está acostumbrada a vivir con incertidumbre, con gobiernos que prometen y no cumplen, con una economía que funciona a medias y una infraestructura que parece detenida en el tiempo. En algunas ciudades, los cortes de luz son rutina, el agua llega cuando quiere y el transporte público es una aventura diaria. El nicaragüense tiene un trato directo, sin excesos de cortesía, y mantiene una vida sencilla donde lo básico pesa más que cualquier lujo. El campo sigue siendo fundamental. Muchas zonas funcionan casi desconectadas del ritmo de las capitales latinoamericanas, con comunidades que dependen de la tierra y de tradiciones que llevan generaciones. El turismo llegó buscando volcanes y lagos y encontró un país donde el contraste entre lo que se vende y lo que vive la población es enorme. Nicaragua no hace ruido internacional, no aparece en tendencias, pero sigue ahí, con su gente adaptándose a lo que venga como lleva haciendo toda su historia. Costa Rica es la excepción que todos mencionan cuando quieren demostrar que Centroamérica puede ser diferente. No tienes ejército, vive del turismo ecológico, tiene índices de educación y salud que parecen de otro continente y una estabilidad política que sus vecinos miran con envidia. El costarricense, o tico como se llaman a sí mismos, tiene fama de tranquilo, de tomarse la vida con calma, de responder a todo con un pura vida que puede significar cualquier cosa desde excelente hasta me da igual, pero dicho con amabilidad. San José es caótico, con tráfico imposible y una estética urbana que no gana premios. Pero fuera de la capital el país se transforma en montañas verdes, playas de ambos océanos y una naturaleza que justifica todos los folletos turísticos. La gente se toma el día con paciencia, disfruta lo simple y raramente entra en confrontaciones innecesarias. Pero hay un lado que no aparece en las postales. El costarricense puede ser bastante cerrado con los extranjeros que se quedan. Hay un nacionalismo suave que distingue claramente entre el turista bienvenido y el inmigrante tolerado. Y la fama de paraíso tiene grietas si rascas un poco la superficie. Aún así, Costa Rica funciona como un punto estable en un continente donde la estabilidad no suele durar demasiado. Panamá existe por el canal, y el canal existe por Panamá,
una relación simbiótica que define casi todo lo demás. La imagen típica es de rascacielos modernos, bancos, contenedores moviéndose y negocios internacionales. Ciudad de Panamá parece Miami trasplantado al trópico, con un skyline que no esperas encontrar en Centroamérica. Pero sal de la capital y el país cambia completamente. Zonas rurales que viven al margen del crecimiento, comunidades indígenas que mantienen tradiciones propias y un ritmo de vida que no tiene nada que ver con los ejecutivos de la zona bancaria. Panamá también carga con la reputación de ser donde el dinero se esconde. Empresas fantasma, cuentas discretas, papeles que filtran periodistas de vez en cuando. Esa aura de misterio financiero es parte de la identidad internacional del país, aunque la mayoría de panameños viven lejos de esas transacciones y simplemente intentan pagar el alquiler como en cualquier otro lado. La mezcla cultural es muy visible. Caribeños, latinos, asiáticos, comunidades enteras que llegaron para construir el canal y se quedaron. Panamá es pequeño pero tiene una presencia internacional desproporcionada, y como si hubiera encontrado un nicho y lo explotara hasta las últimas consecuencias. Ahora saltamos al Caribe, donde las reglas cambian y el ritmo se vuelve otra cosa completamente diferente. Cuba es probablemente el país latino con la imagen más fija en la mente colectiva. Coches antiguos de colores brillantes circulando por La Habana, música saliendo de cualquier ventana abierta y un sistema político que lleva más de medio siglo sin cambiar significativamente. Los estereotipos están tan arraigados que a veces cuesta ver más allá. El ron, los puros, el socialismo, las playas, la salsa... Todo cierto, todo incompleto. La realidad cotidiana es más complicada. Las restricciones económicas han obligado a los cubanos a desarrollar una creatividad técnica impresionante. Reparar cosas imposibles. De reutilizar piezas que en otro país irían a la basura. Mantener funcionando motores con herramientas improvisadas. El día a día está marcado por colas para conseguir productos básicos, un acceso a Internet limitado que condiciona la conexión con el mundo exterior y una economía dual donde la moneda local y las divisas crean desigualdades muy visibles. El cubano desarrolló un humor como mecanismo de defensa, una capacidad de reírse de las carencias que sorprende a quien visita esperando encontrar solo lamentos. La música está en absolutamente todo y forma una parte tan grande de la identidad como la política misma. Cuba es un lugar donde el pasado y el presente conviven en cada esquina, donde los edificios coloniales se caen a pedazos mientras la gente baila en la acera de enfrente. República Dominicana es música desde que amanece hasta que oscurece y después también. La imagen típica es alguien bailando merengue o bachata en cualquier superficie disponible, aunque no haya música sonando porque la llevan puesta internamente. Este comportamiento tiene una explicación histórica. En los años 60 y 70, estas músicas se consolidaron como identidad nacional y se volvieron inescapables en fiestas, radios, eventos familiares y, básicamente, cualquier reunión de más de 2 personas. El dominicano habla fuerte, rápido y con un acento que otros hispanohablantes a veces necesitan subtítulos para seguir. Se ríen con facilidad, discuten con la misma facilidad y viven con una energía que parece inagotable. En las carreteras todo se mueve rápido y con poca paciencia. Las guaguas paran donde les da la gana. Los motoconchos sortean el tráfico como si las leyes de la física no aplicaran. El béisbol es casi una religión, con niños que sueñan con las grandes ligas antes de aprender a leer. El turismo cruza la vida local constantemente, creando contrastes entre resorts de todo incluido y barrios donde la realidad es completamente diferente. República Dominicana es un país que vive en volumen alto, sin botón de pausa, donde el silencio se considera sospechoso. Haití comparte isla con República Dominicana, pero parece otro planeta. Es el país más pobre del hemisferio occidental y carga con una historia de desastres, intervenciones y abandono que explica mucho de su situación actual. Pero reducir a Haití a pobreza y problemas es perderse algo importante. El haitiano tiene una dignidad que sobrevive a todo, con una cultura rica que mezcla influencias africanas con el Caribe francés, y una creatividad artística que aparece en murales, música y ceremonias que no se parecen a nada más en la región. El vudú es parte real de la cultura, no el cliché hollywoodense de muñecos con alfileres, sino un sistema espiritual complejo que mezcla tradiciones africanas con catolicismo impuesto. La gente habla criollo haitiano, un idioma que suena a francés pero tiene estructura propia, y francés formal para ocasiones oficiales. La relación con República Dominicana es complicada, con tensiones históricas y flujos migratorios que generan conflictos constantes. Haití no aparece en las listas de destinos turísticos, pero quien lo visita encuentra una resiliencia humana que cuestiona todo lo que creías saber sobre qué hace falta para mantener la esperanza. Puerto Rico está técnicamente en el Caribe, pero su situación es única. Ni país independiente ni estado estadounidense, una especie de limbo político que genera debates interminables entre sus habitantes. El puertorriqueño típico aparece en la imaginación popular con actitud, reggaetón y una identidad que mezcla lo latino con lo estadounidense de formas a veces contradictorias.
El género urbano explotó ahí en los 92.000, convirtiéndose en parte fundamental de la cultura de toda la isla. San Juan tiene vida rápida, ruidosa, con carros sonando a todo volumen a cualquier hora y una energía que no para. El clima empuja la vida hacia afuera, con playas que funcionan como punto de reunión social más que como atracción turística. Pero debajo de la superficie hay discusiones constantes sobre identidad, sobre el futuro político, o sobre qué significa ser puertorriqueño cuando tienes pasaporte americano, pero tu cultura no encaja del todo en ninguna categoría. La crisis económica y los huracanes golpearon fuerte, provocando una emigración masiva que cambió la demografía de la isla. Puerto Rico vive entre dos mundos y a veces no sabe bien a cuál pertenece. Antes de seguir, si estás llegando hasta aquí y esto te está entreteniendo, ya sabes, el botón está ahí abajo, no cuesta nada y me ayuda a seguir haciendo este tipo de contenido. Dicho esto, continuamos. Bajamos a Sudamérica, donde todo es más grande, más intenso y más contradictorio. Colombia carga con el estereotipo más repetido y más injusto del planeta: la droga. Décadas de narcos, series de televisión y noticias sensacionalistas crearon una imagen que persigue a los colombianos a donde vayan. Presentas un pasaporte colombiano y alguien hace un chiste que ya escuchaste 1000 veces. Pero la realidad cotidiana va por otro lado completamente diferente. Colombia es un país de regiones que a veces parecen países distintos. Los paisas de Medellín tienen fama de emprendedores, parlanchines y orgullosos de su ciudad, hasta niveles absurdos. Los costeños del Caribe viven en otro ritmo, más relajado, con música que no para y una actitud ante la vida que los del interior consideran demasiado tranquila. Los rolos de Bogotá se ven a sí mismos como más sofisticados, más formales, y miran al resto con una mezcla de curiosidad y ligera superioridad capitalina. Cali es salsa, aunque ahora también reggaetón, y tiene un estilo propio que no se confunde con ninguna otra ciudad. El colombiano promedio habla rápido, gesticula mucho y tiene una habilidad increíble para meter humor incluso en conversaciones serias. La música está en todos lados, a todas horas. Vallenato por la mañana, reggaetón por la noche, y cualquier excusa es buena para poner un parlante a todo volumen. Pero Colombia también es desigualdad brutal. Zonas rurales olvidadas por el Estado, un conflicto armado que oficialmente terminó, pero que dejó heridas que tardarán generaciones en sanar. Reducir el país al estereotipo de las series es perderse una complejidad social y humana que ningún guión de televisión puede capturar. Venezuela es un caso que genera debates acalorados sin importar dónde lo menciones. El país cambió tanto en tan poco tiempo que quienes emigraron hace 10 años no reconocen lo que dejaron atrás. Los cortes de luz eran frecuentes. Y el transporte público funcionaba cuando quería. Conseguir productos básicos se convirtió en una misión diaria durante años. La inflación alcanzó números que suenan a chiste, pero que destruyeron ahorros de toda una vida en cuestión de meses. La emigración fue masiva. Millones de venezolanos salieron buscando estabilidad y crearon comunidades en prácticamente todos los países de la región. Esto generó tensiones, porque la llegada de tantas personas en poco tiempo saturó mercados laborales y servicios públicos en países que tampoco estaban preparados para absorberlos. El venezolano en el exterior carga con estereotipos propios, que trabaja duro, que se adapta, pero también que es ruidoso, que cree que su país era mejor que todos antes de la crisis. Dentro de Venezuela, la diferencia entre clases se volvió abismal. Zonas que parecen de primer mundo conviven con barrios donde todo se hace a pulso, sin recursos ni garantías. Pero el venezolano tiene un humor muy característico, casi como mecanismo de defensa colectivo. Hacer chistes de billetes que no sirven ni como papel, de situaciones absurdas que en otro contexto serían tragedias. Es una forma de procesar lo que pasó y lo que sigue pasando, de mantener una identidad que va más allá de las circunstancias. Venezuela antes de la crisis tenía una cultura de abundancia, de petróleo, de sentirse los más ricos de la región. Ese contraste entre lo que fue y lo que es dejó una marca psicológica colectiva que todavía se está procesando. Ecuador sorprende porque cambia completamente dependiendo de dónde estés. En la costa la gente es más directa, el clima es pesado y húmedo. Todo se mueve con una urgencia que contrasta con el interior. Guayaquil es la ciudad más grande, económicamente potente pero caótica, con un orgullo local que rivaliza con Quito en todo, desde el fútbol hasta la forma de hablar. En la sierra el ritmo baja, el carácter se vuelve más reservado, las temperaturas caen y el día a día tiene otro tono completamente diferente. Quito está tan alto que a los visitantes les cuesta respirar los primeros días mientras los locales suben cuestas sin inmutarse, y luego está la Amazonía, donde el estilo de vida cambia tan radicalmente que parece otro país. Comunidades que viven lejos de cualquier ciudad grande, con tradiciones propias y una relación con la naturaleza que el Ecuador urbano apenas comprende. El estereotipo habitual es que Ecuador es un país tranquilo, pequeño, sin mayores dramas.
Pero la economía ha tenido altibajos fuertes, la política cambia de rumbo constantemente y la seguridad empeoró en los últimos años, de formas que sorprendieron a propios y extraños. Las Galápagos son ecuatorianas, lo cual le da al país un patrimonio natural único, pero la mayoría de ecuatorianos nunca las visitaron porque ir cuesta lo mismo que un vuelo internacional. Perú es difícil de encasillar porque los contrastes son enormes. Lima es una megalópolis gris, con tráfico imposible, con una nube que cubre el cielo varios meses al año y una vida urbana que no para. Pero a pocas horas está Cusco, capital del Imperio Inca, con tradiciones que llevan siglos y turistas que llegan buscando Machu Picchu. La selva peruana es otro mundo completamente diferente, con una influencia cultural que poco tiene que ver con la costa o la sierra. El estereotipo más fuerte del Perú es la gastronomía: ceviche, lomo saltado, causa, pisco sour. Y es cierto que la comida peruana alcanzó un reconocimiento internacional que pocos países latinoamericanos tienen. Pero ese boom gastronómico también tapó conversaciones importantes sobre desigualdad, centralismo extremo donde todo pasa en Lima, problemas políticos que se repiten cada gobierno y una fragmentación regional que a veces parece irreparable. El peruano de Lima mira al resto del país de una manera y el resto del país mira a Lima con una mezcla de resentimiento y resignación. Hay un orgullo nacional que aparece especialmente cuando se habla de historia o comida, pero que convive con críticas constantes sobre todo lo demás. Bolivia es uno de esos países donde la imagen más básica incluye un altiplano infinito, collamas caminando tranquilamente y mujeres con polleras cargando bultos que parecen pesar más que ellas mismas. El clima en algunas zonas es tan extremo que respirar se vuelve un reto para cualquiera que no haya nacido ahí. En La Paz, que está tan alto que los aviones aterrizan en el alto y hay que bajar hacia la ciudad, los turistas se quedan sin aire caminando media cuadra, mientras los paceños suben cuestas como si fueran planas. Bolivia tiene una identidad tan marcada que es imposible confundirla con otro país. Las ciudades grandes están llenas de minibuses que frenan donde les parece, mercados que venden desde fruta fresca hasta remedios tradicionales que prometen curar cualquier cosa, y una mezcla de lo moderno con lo tradicional que coexiste sin problemas aparentes. Hay una separación muy marcada entre lo urbano y lo rural. Hase entre grupos culturales que mantienen tradiciones completamente diferentes, entre una Bolivia que mira hacia afuera y otra que sigue funcionando con reglas propias que llevan generaciones. El boliviano tiene un orgullo silencioso, pero firme. No necesita convencerte de nada, simplemente sabe quién es. Chile es un país larguísimo que cambia según la latitud. En el norte todo es desierto, minas, sequedad absoluta. En el sur, llueve tanto que la humedad es parte de la personalidad local. Santiago está en el medio, funcionando como capital que absorbe recursos y atención, mientras las regiones miran con cierto resentimiento. El chileno típico habla cortado, rápido, con un acento que a muchos hispanohablantes les suena como si las palabras vinieran sin vocales. Los modismos son tantos que prácticamente es otro idioma. Y cuando se juntan varios chilenos, la conversación se vuelve incomprensible para el resto del continente. Los terremotos forman parte de la rutina. Solo se preocupan si las lámparas empiezan a balancearse demasiado. El resto son movimientos que apenas merecen comentario. Chile tiene fama de ser el país más ordenado de Sudamérica, más formal, más europeo en sus aspiraciones. Pero eso también genera críticas de países vecinos que lo ven como creído, como si se sintiera superior al resto del continente. El chileno vive con esta contradicción, orgulloso de su estabilidad pero consciente de que esa estabilidad cuesta caro, literal y metafóricamente. Argentina aparece siempre con una imagen muy clara en la mente de cualquier latinoamericano. Acento inconfundible, manos en constante movimiento, y alguien explicando algo con una seguridad que no necesita hechos para respaldarse, y probablemente un mate pasando de mano en mano. El argentino tiene fama de creerse superior, de hablar como si tuviera la razón aunque esté inventando datos, de transformar cualquier conversación en un debate filosófico que nadie pidió. Y como todos los estereotipos, tiene un núcleo de verdad rodeado de exageración. Buenos Aires es una ciudad que parece europea hasta que ves cómo funciona y te das cuenta de que es profundamente latinoamericana. Edificios elegantes junto a calles llenas de bocinazos, colectivos que pasan rozando a los peatones, cafés donde la gente puede discutir durante horas sobre política, fútbol, economía o cualquier tema que genere conflicto, que son todos. El interior del país tiene otro ritmo, y con provincias que miran a la capital con esa mezcla de dependencia y resentimiento que se repite en todo el continente. El argentino vive con un ojo en la situación económica del país, que cambia de crisis en crisis, y otro en su vida diaria, alternando entre optimismo exagerado y queja permanente a veces en cuestión de minutos. El fútbol no es un deporte, es una estructura emocional que afecta decisiones reales, relaciones familiares, estados de ánimo colectivos. Cuando la selección gana, el país entero funciona mejor. Cuando pierde, mejor no hablar con nadie hasta el día siguiente.
Uruguay parece diseñado para bajar el nivel de estrés del continente. Calles tranquilas, gente caminando despacio, un silencio que sorprende si vienes de cualquier país vecino. El uruguayo siempre aparece con un termo bajo el brazo y un mate que toma sorbos constantemente, como si fuera parte de su sistema respiratorio. Montevideo tiene un aire nostálgico, con bares antiguos, playas que la gente disfruta aunque haga frío y un tráfico que rara vez se descontrola. La política es tema frecuente de conversación, pero de forma calmada, sin los gritos y dramatismos de otros lugares. Los uruguayos debaten como si tuvieran todo el tiempo del mundo, sin urgencia, sin necesidad de convencer a nadie. En el fútbol la calma desaparece completamente. Ahí sí aparece un lado más intenso, alimentado por una historia deportiva que el país defiende con orgullo, desproporcionado a su tamaño. Uruguay es pequeño, estable, directo en su trato. No busca llamar la atención, pero deja una impresión de orden y sencillez que otros países envidian en silencio. Paraguay es uno de los países menos mencionados en conversaciones internacionales, tanto que mucha gente solo conoce dos cosas: el tereré y el guaraní. El paraguayo vive en un calor que no perdona durante buena parte del año, por eso ves a todo el mundo con una jarra térmica enorme, absorbiendo tereré como si fuera parte de su metabolismo. El guaraní está tan integrado en la vida diaria que incluso quienes no lo hablan fluidamente terminan entendiendo frases sueltas de tanto escucharlo en la calle, en la televisión, en las conversaciones familiares. Chicos, el segundo puente que está ahí cerca al costado de Nuevo Super 2 ya está clausurado, nadie puede pasar por ahí porque el agua pasa encima del puente. Hicieron mal entonces ese puente porque por abajo tenía que pasar el agua, no por arriba. Qué bárbaro. Vamos a ir a reclamar eso que hicieron ese puente. Paraguay tiene una historia marcada por la Guerra de la Triple Alianza, uno de los conflictos más devastadores de América Latina, que redujo la población de forma brutal y dejó una huella que todavía se refleja en el carácter reservado y firme de la gente. Asunción mezcla avenidas tranquilas con zonas donde la informalidad domina y el ritmo de vida suele ser más pausado que en otros países del continente. Paraguay no busca imagen, no utiliza marketing nacional, simplemente sigue su propio camino sin necesidad de llamar la atención ni convencer a nadie de nada. Brasil merece categoría aparte porque es casi un continente dentro del continente. La imagen clásica incluye carnaval, samba, fútbol y gente celebrando cualquier cosa que se pueda celebrar. Pero esa imagen, siendo parcialmente cierta, oculta una complejidad enorme. Brasil tiene regiones que funcionan como países diferentes. El nordeste tiene una cultura afrobrasileña marcadísima, una relación con la naturaleza diferente, un ritmo que nada tiene que ver con las megalópolis del sur. São Paulo es velocidad, negocios, tráfico interminable, casi otro país dentro del país. Río es playa, favelas, música, una estética que se vende como imagen de todo Brasil, pero que es específicamente carioca. El brasileño promedio vive con improvisación constante. Vendedores ambulantes que aparecen de la nada, músicos tocando en la calle sin necesidad de escenario. Soluciones creativas a problemas que en otros países requerirían burocracia infinita. Pero Brasil también es desigualdad extrema, favelas que contrastan con condominios de lujo separados por pocas cuadras, violencia urbana que condiciona cómo vive la gente, y una estructura social donde el color de piel sigue determinando oportunidades de formas que el país prefiere no discutir demasiado. El cliché del brasileño festivo no aparece por casualidad. Realmente hay una cultura de enfrentar la vida con una energía que parece inagotable, de transformar problemas en música, de encontrar motivos para celebrar aunque las circunstancias no inviten a ello. Es supervivencia emocional elevada a arte nacional. Y así llegamos al final de este recorrido por un continente que comparte tanto y se pelea por todo. Cada país jura que es diferente al vecino, que su comida es mejor, que su forma de hablar es la correcta, que los de al lado son más esto o menos aquello. Pero cuando un latinoamericano se encuentra con otro en cualquier parte del mundo, hay un reconocimiento instantáneo, una familiaridad que trasciende las fronteras dibujadas en mapas, porque al final, todos crecimos con madres que cocinan demasiado, con familias que opinan sobre todo, con economías que suben y bajan, con políticos que decepcionan, con esperanzas que se reconstruyen cada generación. Los estereotipos existen porque simplifican realidades que son demasiado complejas para consumirse rápido. Es más fácil decir que los argentinos son creídos, que los mexicanos son fiesteros, que los chilenos hablan raro. Pero detrás de cada simplificación hay millones de personas viviendo vidas que no caben en ninguna categoría, tomando decisiones que contradicen las expectativas, construyendo futuros que nadie predijo. Latinoamérica es caos, es contradicción, es conflicto permanente entre países y dentro de cada país. Pero también es una forma de ver el mundo que no se encuentra en otros lugares. Más cálida, más intensa, más dispuesta a improvisar cuando los planes fallan. Y los planes siempre fallan. Así que esto es así, supongo. Hasta el próximo video.
Si llegaste hasta aquí, el like y la suscripción no cuestan nada y ayudan a que esto siga existiendo.